Hola, ¿qué tal? Buenos días, ya casi tardes. Gracias por estar en este espacio, el ciclo de espacio de ciclos de conferencias de psiconcología que realizamos justo cada mes. El día de hoy nos acompaña la doctora Graciela Hinojosa, quien es parte del equipo de salud mental acá en FUCAM. Y vamos a hablar sobre un tema súper interesante que es cómo eventualmente tenemos algunas consideraciones que necesitamos tener para sumar, digámoslo así, como a los niños, a los chiquitos de casa, en estos procesos psico-oncológicos y oncológicos acá en FUCAM. Nos hemos encontrado con muchos pacientes que de pronto nos comentan, oye, mi hijo, ¿no?, de 10 años, de 15 años, de 20 años, incluso chiquititos, ¿no? De un año que ya se empiezan a dar cuenta que falta alguien en la casa, ¿no? Porque está justo en estos tratamientos oncológicos. ¿Cómo podemos guiar a estos niños o cómo podemos detectar síntomas que pueden ser pertinentes para el área de psiquiatría? Bienvenida, doctora. Ay, muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí contigo y con ustedes. Empecemos por esto, ¿no? O sea, digamos, mapeando un poquito cómo van transitando las pacientes, ¿no? En este hospital, cuando les dicen, ¿no?, por ejemplo, que tienen un resultado positivo de cáncer. ¿Cuáles serían algunas consideraciones que tú tendrías para abordarlo en familia, para algunas consideraciones particulares en los niños? No sé si haya como consideraciones particulares para rangos de edad. ¿Cómo empezamos por ahí? Sí, pues creo que de entrada es importante tomar en cuenta la edad, justamente el rango de edad, porque es diferente, va cambiando un poquito como la noción de uno mismo, de una misma y de los demás, ¿no? Conforme vamos creciendo, y también hay cosas que impactan más de acuerdo al desarrollo y que van cambiando justo en cuanto a la comprensión, ¿no? Entonces creo que lo primero que hay que tomar en cuenta es un poquito los grupos de edad, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad es que es como muy individual, va a depender mucho también de factores previos, de qué tanto o cómo estaba la relación familiar antes de este evento, que pues es la parte del diagnóstico y que impacta mucho también obviamente en la persona que lo recibe. Uh-huh. Y pues sí, el cómo lo va manejando. Pero creo que lo primero que diría es notar, pues cuando recibimos el diagnóstico de cáncer de mama, como lo primero que sentimos, como qué conflictos nos trae como a colación. Uh-huh. Y generalmente, pues justo los valores que tiene la persona, que suelen ser, pues sí, en mujeres con cáncer de mama, usualmente los hijos, ¿no? Entonces, como notar que eso es un valor, es importante, y es importante notar y natural que nos preocupe, que nos impacte, que nos preocupe y que sea como algo que se nos viene a la mente. ¿Y cómo lo voy a decir? Esa parte. Uh-huh. El primer paso es entonces echarse un clavado hacia adentro, ¿no? Hacia la persona, hacia el paciente, digamos, uh-huh, y decir, a ver, ¿qué se me está moviendo? Exacto. ¿Qué me preocupa de esta situación? ¿Quiénes me preocupan de esta situación? Y de alguna manera validarlo. Exactamente, uh-huh, exacto. Sí, justo como la validación hacia uno mismo, ¿no? Y decir, bueno, me está preocupando, no sé cómo comunicarlo, eso también es válido, ¿no? Y creo que, pues, de entrada un poquito eso, tomar como una pausa, ¿no? Y quizá buscar un poco de información u orientación, ¿no? Justo acercarse a espacios en los que se pueda preguntar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor hay un poco a las carreras con los doctores, ¿no? Pero quizá justo la parte de psico-oncología, al menos aquí en FUCAM, ¿no? Buscar orientación, preguntar, ¿no? Y decir, esto me está preocupando, no sé cómo comunicarlo, no sé qué decir, no sé bien qué sigue, ¿no? Porque si tampoco a mí me queda como muy claro qué es lo que me está pasando y como cuáles son los pasos a seguir o qué puede suceder, ¿cómo lo voy a comunicar? ¿No? Uh-huh. Fíjate que algo que a mí me pasa en la consulta es cuando surgen estas dudas, justo las pacientes me dicen, es que no sé ni siquiera qué voy a decir, por dónde empezar, ¿no? Exacto. Y cuando profundizamos un poquito a ver, imagínate que estás en el momento, ¿no? En tu sala, en el comedor, y ya estás lista para comunicarlo. ¿Qué viene a tu mente, no?
Y algo que surge reiteradamente es como esta fantasía de, es que cáncer está asociado con muerte y una muerte dolorosa. Entonces, ¿cómo le voy a decir eso a mi hijo o a mi hija, ¿no? Exacto. Y de pronto es como, pues no tienes que empezar por ahí, porque eso de inicio es un pensamiento tuyo, ¿no? Ajá. ¿Cómo escuchas esto de Sí, estas justo, referencias? pues, y es algo que ahorita también me parece importante mencionar, que no necesariamente tenemos que, y también ahí entra un poco el grupo de edad, comentar todo así súper, toda la información, ¿no? Y decir, tengo cáncer de mama y significa esto, sino a lo mejor pues empezar un poquito por, tengo un cuerpo, estoy enferma, ¿no? Y aquí estoy, ¿no? Reiterar un poquito el aquí estoy. Vamos a ir viendo paso a paso, ¿no? Cómo va evolucionando esto. No significa que me vaya a morir. Aquí estoy. Porque finalmente en el vínculo de mamá-hijo y, bueno, cualquier vínculo humano, creo que algo que nos aterroriza a todos es el abandono, ¿no? O sea, el abandono, que de pronto esa persona deje de estar para nosotros, y sobre todo en el vínculo madre-hijos, pues creo que es súper, súper importante el notar que va a surgir ese miedo, ¿no? Va a dejar de estar mi mamá aquí. Y no necesariamente es empezar por ahí, ¿no? Quizá reiterar un poquito esto, ¿no? Aquí estoy, pero estoy enferma, ¿no? Entonces quizá esté un poquito más lejos, pero eso no es algo que yo quiera hacer. Una, dos, no es tu culpa, ¿no? Porque quizá justo la mente de los niños salta un poquito eso, ¿no? Como es mi culpa y yo estoy haciendo algo o no estoy haciendo algo, ¿no? Para tener a mi mamá cerca. O sea, podríamos decir que la culpa es algo que va a estar ahí, que podría estar ahí en los niños. Probablemente sí, la culpa, confusión, miedo, ¿no? Quizá en algunos se manifieste también como irritabilidad, ¿no? Esta parte, entonces creo que todo eso es, y sí me interesa decirlo mucho, es perfectamente esperado, ¿no? O sea, tampoco quiero que saltemos como ya hay que llevarlo al psiquiátrico infantil porque está enojado, ¿no? O está enojada. Pues creo que a todos, cuando nos cambia algo tan importante como mamá, papá, que ya no está como lo percibimos como que cambió, ¿no? Como que va a estar un poco más ausente o va a estar diferente o es vulnerable, pues se nos rompe todo el esquema, ¿no? Y esa ruptura creo que es importante normalizar, que va a generar emociones y va a generar malestar, y que no necesariamente es un trastorno, una enfermedad o algo que hay que quitar inmediatamente, ¿no? Claro. Y quizá agregar que dependerá de la edad, ahorita nos platicas un poquito más estos rangos de edad, pero muchas veces los niños, justo por dependerá, insisto, de la edad, pues les es difícil ponerlo en palabras, ¿no? Incluso a veces hasta adultos, ¿no? En una situación de crisis nos es complicado ponerlo con mucha claridad en palabras, y a los niños mucho más. Muchas veces incluso los síntomas en los niños más bien vienen de lo que actúan, ¿no? Exacto. De que si y ya malestares físicos, ¿no? exactamente, ¿no? De que si de pronto no empiezan a no dormir, empiezan a azotar las puertas, empiezan a contestar un poquito más irritables, ¿no? O sea, se ve más bien no en lo que dicen, sino en lo que actúan, en lo que hacen, ¿no? exacto. Haciendo caso como a ir acotando como por edades, ¿podríamos hablar de algunas consideraciones como justo por rango de edad, o es demasiado puntilloso para ponerlo así? No, yo creo que sí, sobre todo en niños quizá preescolares o escolares, pues puede ser que empiece a manifestarse como dolores de cabeza, dolores de panza, ¿no? Una cuestión más como de irritabilidad, justamente, que es como lo que vemos usualmente en niños, que se manifiesta más así, ¿no? Y no tanto que nos lo verbalicen, como estoy enojado y como un adulto, ¿no? Y quizá la ayuda visual sería una forma también de abordar el tema, ¿no? Que es algo que también me parece que abordan ustedes, ¿no? Con un poquito como lo visual, el enseñar algunos dibujos, quizá, con a lo mejor algún peluche o algún muñeco, como empezar a enseñar un poquito, ¿no? Para que sea más digerible quizá la explicación, y si tienen alguna duda también como abrirlo un poco ahí. A que puedan preguntar y decir, bueno, es que esto como que no lo entendí muy bien, o no me interesa saber, ¿no? También puede ser, eso es algo que, como la evitación puede surgir también
¿no? El decir, bueno, ahorita no quiero saber. Creo que también es algo que hay que respetar, ¿no? Hasta cuando estén listos o listas, que se pueda como abordar. Ok, entonces podríamos decir que es promover como la plática, ¿no? O sea, a ver, ya te comentamos que mamá tiene cáncer. Uh-huh. ¿Tienes alguna duda al respecto? ¿Qué te imaginas con cáncer? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué has indagado? Porque ahora ya los niños, o sea, yo en mi edad, y aplica esa frase, en mis tiempos, yo me acuerdo que los niños hasta los 10, 15 años tenían acceso a redes sociales, ahora no, o sea, ahora ya el niño de 5 años, de 7 años, no, ¿cuál? 3 años, ya le sabe picar a Google, ChatGPT, ¿no? Entonces me parece que será importante como empezar a psicoeducar, ¿no? Respecto a todos estos términos, ¿no? Cáncer, hospital, biopsia, ¿no? O sea, como resultados laboratorios, como para que vayan un poco mapeando de nuestra mano antes de que vayan a todas estas, a toda esta información que está abierta, ¿no? Exacto, y creo que algo también que ahorita quiero mencionar es probablemente en cuanto a la evitación, nos va a dar miedo y vamos a querer quizá en algunas ocasiones no contarle nada al niño, ¿no? Y no decirle nada para no preocuparlo. Y hay una fina línea entre cambiar o invertir el rol parental, ¿no? Y decir, a ver, tú eres un niño, pero tú me vas a cuidar y tú te vas a preocupar por mí. Y simplemente mantenerle informado. Porque los niños se dan cuenta de todo, ¿no? Están muy al pendiente de, perdón, Lolita Ayala, de sus cuidadores, ¿no? Porque finalmente es de donde viene ese cuidado, donde viene la seguridad. Entonces van a estar muy, muy, muy atentos a qué está pasando, qué ha cambiado, qué sienten, y se van a dar cuenta de que algo no está como siempre, ¿no? Sí, entonces creo que es muy importante que no nos cerremos y digamos, no está pasando nada, no, es que a tu mamá le dio una gripa, ¿no? No, es que va al hospital, pero es un chequeo de rutina. Como en este miedo, incluso que es nuestro, ¿no? De no dañar. Creo que es muy importante justo como no hacer sentir al infante que está loco o loca, ¿no? Que eso es pues una palabra que escucho mucho en mi día a día en psiquiatría, ¿no? Como estoy loca, doctor. Y creo que es muy importante reafirmar un poquito, no estás loco, sí está pasando algo y esto es lo que está pasando, ¿no? Y sí, yo también tengo miedo, quizá admitir un poquito eso y compartir esa emoción, ¿no? Que creo que abre y fluye un poco más en la conversación. Fíjate que sí, o sea, sí creo que es común que de pronto al ser los menores de casa, ¿no? Y que preguntan porque claramente se dan cuenta, ¿no? No está pasando nada. Es como, justo, viene como esta sensación de, pero entonces, ¿por qué mamá está llorosa? Entonces, ¿por qué mamá falta tanto? ¿Por qué papá está preocupado? ¿Por qué están peleando de más? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? Y que en términos de salud mental me parece que siempre será importante ponerlo en palabras, pues, ¿no? Porque bueno, hablo de mi clínica, pues, ¿cuántas veces no he escuchado es que en mi casa las cosas no se hablaban, ¿no? Sí, es que cuando 100%. Algo pasaba, pues yo sabía que algo estaba pasando porque mi mamá estaba más ensimismada, porque se escondían en la cocina a cuchichear cosas, pero, ¿no? O sea, como este velo de que quizá también sea importante ponerlo en términos de esta información que se guarda, justo lo que dijiste, me parece que también es porque se piensa que va a hacer daño, ¿no? Y en algún sentido sí, o en algún sentido más bien va a mover la dinámica de casa, ¿no? Los pensamientos se van a ir a un tema en particular. Sin embargo, pensar en no lo hablo para cuidar, a la larga, ese no hablar se convierte en algo mucho más complicado en casa, ¿no? Exacto, porque la información es poder, ¿no? Entonces, y la información me deja un poquito, pues, tener más claridad. Si yo no tengo la información, probablemente mi imaginación tome las riendas. Y la imaginación, pues, se puede ir a cualquier lado, ¿no? Y ahí viene un poquito desde justo esta parte que decía, ¿no? Quizá es mi culpa que mi mamá esté llorando. Quizá es mi culpa que mi mamá no esté, ya no me quiere, ¿no? Entonces, se vuelve un punto en el que nos podemos empezar a hacer muchas preguntas y podemos irnos por un millón de caminos que a lo mejor nos hacen mucho más daño que el hecho de
recibir esta noticia y saber que a lo mejor no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Un poquito Justo. eso. Me parece que lo dijiste muy claro. La imaginación toma las riendas de la situación. Y quizá agregaría que la imaginación, pues claro, nos podemos imaginar cualquier cosa en este momento. Cerramos los ojos y podemos imaginarnos en Dubái, ¿no? Echándonos una bebida, ¿no? Exótica, Chocolate, ¿no? con pistache, como están de moda ahorita. Sí. Ajá, pero también nos podríamos imaginar estando atropellados bajo un tráiler. Justo. Eso es lo complicado de la imaginación, que entonces cuando no hay palabras y las palabras dan realidad, ¿no? Dan me gustó como lo dijiste, está pasando algo, no estás loca, no estás loco. Sí está pasando algo, entonces eso nos centra en la situación y sí está sucediendo algo, y entonces ya no me imagino, ¿no? ¿Qué tal si mi mamá se van a divorciar? ¿Qué tal si corrieron a mi papá? ¿Qué tal si...? No, o sea, no. El tema es en particular. Y si nos preocupamos por y demos cabida a preguntas, a respuestas sobre este tema, no a todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Exacto. Y en cualquier momento, creo que ahí sí, independientemente de la edad, creo que algo importante también es reafirmar esto que decía al inicio, ¿no? Pero yo te quiero mucho, aquí voy a estar, y yo soy la adulta o el adulto y me voy a encargar de esto, me estoy encargando, ¿no? Yo estoy yendo justamente al hospital, ¿no? Me están atendiendo, tú no tienes que preocuparte por eso, ¿no? Un poquito como ahí establecer un poco de límites y quizá desde este punto justo de establecer bien los roles, ¿no? De decir, a ver, esto no te toca a ti porque tú eres niño, eres niña y es mucho, ¿no? Entonces me toca a mí manejarlo, me toca a mí sobrellevarlo y también apoyarte a ti y quiero que estés conmigo. Quiero que estés acá, que sigamos siendo madre-hijo, padre-hijo o hija, y quiero que sigamos teniendo esta comunicación y que me puedas ir preguntando lo que tú sientas, lo que pienses, lo que te quede de duda. Pero yo me voy encargando de mí y me voy a seguir encargando de ti. Qué interesante, pues, ponerlo así como, a ver, este rol, ¿no? El rol de cuidarse me corresponde a mí, también corresponde cuidarte, ¿no? Pero yo me voy a hacer responsable de estas consultas, de estos tratamientos, de tal. ¿Cómo ir involucrando a los chiquitos en casa en este tema de quiero que estés conmigo? Pues ahí sí va a depender un poquito justo de los tiempos, de la edad, pero creo que es importante designar como quizá algunos espacios en casa en los que a lo mejor se mantenga la rutina como estaba antes lo más posible para que no haya como tantos cambios, pero al mismo tiempo quizá incluir algunos momentos en los que pues se pueda estar como sin que estemos hablando de esto todo el tiempo, sin que estemos hablando del diagnóstico, pensando en esto todo el tiempo, ¿no? Que como mantener un poquito esta noción que pues, es real, ¿no? De que hay otras cosas en la vida que no necesariamente son esto, ¿no? Que ahora me va a consumir el diagnóstico de cáncer, ¿no? Sino que hay otros espacios en los que podemos seguir jugando, podemos seguir hablando, podemos seguir como interactuando como lo hacíamos antes, para tener una estabilidad. Creo que si algo a veces, pues sí, le pega un poquito más a los niños, bueno, y a todos, yo creo, pero es como esta ruptura en la rutina, el tener que adaptarme a nuevas cosas, a nuevos horarios, a nuevas situaciones. Entonces, mantener un poquito, ya ahí, pues justo dependerá de cada familia, de cómo se puede hacer, pero quizá un ratito en la noche, ¿no? Tener un momento para ti solamente, para jugar contigo, para que no estemos pensando en que mamá está enferma, ¿no? Fíjate que ahí, por ejemplo, siento que en el tema de la quimioterapia, de pronto sí hay, pues, evidentemente momentos en donde dicen de verdad el cuerpo no me da, ¿no? Justo. No quiero que mi hijo me vea vomitando, no quiero que mi hija vea que estoy en estas condiciones, ¿no? Para aterrizarlo en términos de psiquiatría, ¿en qué momento podríamos preocuparnos? Bueno, hagamos como esta diferencia de algo normal, algo esperado, digamos, algo incluso sano, ¿no? En los niños, algo que quizá podría aludir lo que decías como a oncología, psicología, ¿no?
incluso el médico, ¿no? Como en términos de dar información. ¿Y en qué momento ya podemos decir, sabes que este sí ya es tema de psiquiatría? Uh-huh. Pues creo que esa línea es bien difícil. Sí. Porque yo argumentaría que, pues realmente, digo, sentir no es una enfermedad, sentir mucho tampoco es una enfermedad, sentir por mucho tiempo y mucho tampoco es una enfermedad. Uh-huh. Entonces, un poquito creo que ahí la línea que define sería la persona, ¿no? La persona en este caso, tanto puede ser, creo que pasaría un poquito más a manos de mamá o de papá, ¿no? El notar que a lo mejor mi hijo o mi hija de plano cambiaron mucho la conducta, ¿no? Están teniendo problemas ya a lo mejor en la escuela, ¿no? Con amistades, ya se están a lo mejor aislando, se están peleando mucho y de plano pues están teniendo como esta dificultad para vincularse o para hablar incluso conmigo. O están teniendo un dolor de cabeza, un dolor de panza que es muy recurrente. Digo, primero hay que llevar a medicina general para descartar que no sea nada más, como pediatría, ¿no? Pero si se descarta, pues justo ver como algo está pasando que mi hijo, mi hija están somatizando, están metiendo ese dolor que no están pudiendo expresar y les está doliendo la panza, les está doliendo la cabeza, están teniendo irritabilidad, ¿no? Entonces creo que sería un poco yo conozco a mis hijos, mis hijas, y el ver, están cambiando mucho y también notar si yo me siento sobrepasado, sobrepasada y en este momento quizá incluso estoy extremadamente cansado, cansada, no tiene nada de malo y creo que de hecho todos recibimos ayuda, pero pues justo pedir ayuda, ¿no? O sea, yo no fabriqué mi ropa, ni hice esta mesa, ni sé de electricidad, ni sé de tecnologías de la información, ni tomo fotos, por ejemplo, como Dani, ¿no? Todas estas cosas que están aquí, todas estas situaciones fueron creadas y hechas por otros seres humanos. Entonces, yo quiera o no, lo admita o no, estoy recibiendo ayuda y apoyo de otros seres humanos. Entonces, somos una especie muy social. Digo, si fuéramos bacterias unicelulares, pues quizá seríamos excelentes para sobrevivir solitas y sin apoyo, ¿no? Y a lo mejor ahí sí sería vergonzoso pedir apoyo. Pero los seres humanos estamos hechos para eso. O sea, finalmente somos muy sociales, necesitamos apoyo y lo recibimos. Entonces, el pedir como abrir esta red y dividir la carga, porque es un peso grande, ¿no? Dividir un poco la carga y quizás sí ir y decir, bueno, necesito quizá que valoren a mi hijo por parte de psicología, por parte de psiquiatría, ¿no? Porque a lo mejor no está durmiendo, a lo mejor no está comiendo, a lo mejor no está pues ya funcionando muy bien en la escuela, o me está diciendo de otras formas que se siente mal, que le duele la cabeza, que le duele la panza, un poquito como esto. Ok, o sea, ponerlo como en síntomas que ya están teniendo un impacto mayor. No está comiendo, no está durmiendo, en la escuela ya hay algo que está saliendo por completo de la lógica, digamos, como de convivencia social, ¿no? Con el aprendizaje. Ok. Y yo diría que no hay un punto de corte para decir se va a psicología o se va a psiquiatría. Es un poquito como sí, porque yo entiendo y de verdad que siempre se lo digo a mis pacientes, en psiquiatría tenemos un historial terrible, o sea, y en medicina en general, ¿no? De entrarle a masacrar los derechos de las personas, a no respetar la autonomía. Entonces entiendo que dé miedo la psiquiatría y que dé miedo a esta área. Lo entiendo perfectamente y no es necesario entrarle a esta área si no nos sentimos seguros, ¿no? Incluso en mis consultas, pues yo no, o sea, pienso que el diagnóstico debería ser como una opción, ¿no? Decir, a mí me hace sentido explicar lo que me está pasando desde esta etiqueta, quizá. Ok, la utilizamos, ¿no? No me hace sentido, la verdad, esto. Ok, entonces lo explicamos de otra manera. ¿Tú qué sientes, qué piensas que está pasando, no? Y vamos abordando esto. ¿Y quieres tomar medicamentos? Yo te recomendaría porque tienen estos efectos, te ayudan en esto, tienen estos efectos secundarios, pero tú decides, ¿no? Y pasar un poquito o regresar un poquito a esa autonomía, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que al menos, como a mí me gusta abordar la psiquiatría.
como hacerla un poco no patologizante, Ujú. y abordarlo desde el punto de vista de respetar la autonomía lo más que se pueda siempre, ¿no? Y creo que un poquito eso, ¿no? Si a mí me da mucha ansiedad llevar a mi hijo al psiquiátrico infantil, ¿no? Que pues hasta sí suena Sí, suena impactante, fuerte, ¿no? claro. Ajá. Ok, no pasa absolutamente nada, quizá empezar por la parte de psicología y justo este contacto quizá con salud mental me pueda ir haciendo notar y ya si de plano algo no está saliendo en el abordaje, en el tratamiento justo con la parte de psicología, pues ya el profesional de salud mental, la profesional de salud mental, quizá me pueda ir recomendando, ¿no? Creo que aquí tal vez valdría la pena un poquito ya tratar de dar otra herramienta, otro tratamiento. Mm. Y mira, esto me lleva justo a cómo empezaste esta charla, ¿no? De reconocer que necesitas algo, que algo está pasando en ti, ¿no? Y de alguna manera como responsable de los menores, identificar, ¿no? De algo está pasando contigo, porque lo decíamos, un niño o una niña no va a llegar y decirte, oye, me siento triste, Exacto, ¿no? O sea, vas a ver que llora, oye, estoy irritable, pues te va a aventar las cosas en la cara, ¿no? O sea, exacto. un adolescente, no te va a metabolizar, digamos, como lo que está pasando, ¿no? Sí, Entonces, es otra vez ese echarse un clavado hacia adentro, me está pasando algo, me parece que necesito ayuda, ¿no? Y entonces en esa ayuda, pues digamos, tocar base con algún especialista. Y de ahí ir viendo qué tanto te hace sentido, Exacto, ¿no? justo. A ver, creo que sí no estoy durmiendo muy bien y la verdad es que sí ya me está afectando en tal. Ok, acá hay una propuesta desde psicología, acá hay una propuesta desde psiquiatría que me hace sentido, pues, ¿no? Y me gustó cómo lo dijiste en términos de ir respetando esta parte de autonomía, porque sí, de pronto como especialistas podemos caer en lo patológico rapidito, Sí, ¿no? sí, Esto no tendría que pasar, pues según sí, quién. exacto, justo. Según yo, que no estoy viviendo ese diagnóstico, que no tengo estas circunstancias, que no soy esa persona, o sea, como que no es comparable, ¿no? Ajá. Y un poquito justo como que a veces, y por lo que he visto también en mi experiencia, el cáncer en ocasiones se nota como una imposición o como un castigo, y esto creo que es muy inconsciente, ¿no? Pero viene como un algo que me impusieron, con lo que me castigaron, que me tocó, que no pude elegir. Entonces, si nosotros desde el abordaje clínico lo hacemos igual, te voy a imponer que te voy a operar, te voy a imponer que te voy a hacer esto, te voy a imponer que te voy a dar medicamentos, te voy a imponer que tienes que hacer esto y aquello. Creo que estamos como dándole otra vez a ese punto sensible que se acaba de tocar, ¿no? Que es, no tengo casi, o siento que no tengo casi nada de control sobre mi cuerpo, sobre mi vida, sobre lo que está pasando, que pues es real, no tenemos mucho control, pero como que el cáncer y el diagnóstico nos lo hace notar mucho más, ¿no? Entonces, entrar nosotros desde lo clínico a, vas a hacer esto, es como comportarnos como el cáncer, como el diagnóstico de cáncer, un poquito. Entonces, creo que hacemos daño también desde ahí. Por eso creo que sobre todo, y en cáncer de mama es muy importante entrar desde este punto de respetar la autonomía y respetar lo que la persona quiere. Que sepa que a lo mejor no se pueden elegir muchas cosas en la vida, que muchas cosas sí son quizá impuestas o no controlables, pero por lo menos qué hace con ellas si es algo que puede elegir. Claro, claro, totalmente. O sea, justo, ¿qué es lo que haces con eso? Ya depende de ti, ¿no? Y en ese sentido, acá como especialistas ponemos estas opciones desde nuestra subjetividad, ¿no? Exacto. Estas son las opciones que se me ocurren al escucharte. Sin embargo, tú decides qué es lo que mejor te va, pues, ¿no? Exacto. Y un poquito también ya yéndome a mi sesgo, que es la parte de sueño, que pues, como soy especialista en sueño me encanta. Algo que he notado mucho también es, y que está reportado también en insomnio, el insomnio en ocasiones es, sí, un estado como de hiperactivación, o sea, en la noche no estoy pudiendo dormir porque estoy como muy alerta, pero al mismo tiempo también he notado que es como una lucha por mantenerme en control y
consciente de lo que está pasando, de lo que estoy haciendo, de lo que sucede a mi alrededor. Entonces, en cáncer de mama es altamente prevalente el tener insomnio, ¿no? Porque justamente entra este juego de dejarse ir hacia un estado en el que no estoy consciente, que no controlo y que estoy vulnerable. Entonces entra como este juego, y creo que justo si no estamos descansando bien, pues todo el proceso de tratamiento, todo el proceso de procesamiento emocional, pues baja mucho nuestra energía. Es difícil lograr pues tener esta energía para llevar a cabo todas las funciones, ¿no? Que también, pues si empezamos a cambiar un poquito, a lo mejor dejar la cama extendida, no lavar los platos, a no llevar a los niños a la escuela o a no vestirlos, está bien. O sea, no pasa, estamos viviendo algo que nos drena mucha energía. No se puede mantener absolutamente todo igual. Como no culparse quizá un poquito de, no estoy haciendo todo esto que hacía, pues no, porque hay algo que mi cuerpo está haciendo que le está consumiendo mucha energía. Claro. Y esto, por ejemplo, me queda claro que en las mujeres con un diagnóstico de cáncer de mama pasa esto, ¿no? Incluso sin un diagnóstico, o sea, a veces incluso con el ¿qué crees que te vas a quedar a que te hagamos otra imagen? ¿No? Ya con eso, claro, es como, ay, no, espérate, a mí siempre me decían que nada más era mastro y ultra y me iba a mi casa, y ahora como que tienen que tomar algo contrastado, como que la biopsia, ¿no? O sea, antes del resultado ya empiezan a suceder cosas. ¿Podríamos evaluar de la misma manera el sueño en los niños? El sueño en los niños, pues igual va cambiando por etapas, pero generalmente en los niños pequeños sí vamos a ver un poquito esta parte de insomnio. Okay. Sobre todo también hay una pelea, ¿no? con la hora de dormir a veces, ¿no? No me quiero ir a dormir, pero estoy jugando porque me siento bien o porque pues todavía quiero estar despierto, ¿no? Pero creo que algo muy importante que hay que estar notando en los niños justo pues es si cambió el patrón de sueño, porque ese es un indicador muy fuerte de que algo quizá no anda bien, ¿no? De que algo está cambiando. Puede ser que sea un poco como la etapa también, que a lo mejor están durmiendo menos. Conforme avanzan los años, todos dormimos menos. Eso es esperado. Pero, digamos, de un día para otro o de un mes para otro, quizá que empiecen a dormir menos, que empiecen a tener como pesadillas, puede ser también, que empiecen a presentar terrores nocturnos, o sea, que se despierten gritando, llorando. Todo esto, pues también son puntos como a tomar en cuenta para decir, y ahí sí quizá, pues llevar como una valoración, ¿no? Y decir, bueno, esto no le pasaba, le está pasando ahora desde que le comunicamos esto, el diagnóstico que me acaban de dar. Entonces creo que quizá abordar, preguntar un poquito más, llevar con un especialista, ¿no? Ok, ahí sí recomendarías un especialista en sueño. Puede ser desde la parte también como de psico-oncología o psicología, paidopsiquiatría, especialistas en sueño. Y la verdad es que en México pues nos faltan especialistas en sueño, porque sueño es un área que puedes centrarle desde otorrino, desde neumología, desde cardio, desde pediatría, desde psiquiatría. Entonces es como muy variada y cada especialista tiene como su sesgo hacia lo que le gusta, ¿no? Entonces, y vas, por ejemplo, con el neumólogo o la neumóloga, te van a ver cómo estás respirando en la noche, ¿no? Y eso es como lo que más les va a llamar la atención. Y con otorrino, pues un poquito también, ¿no? Y si roncas, si tienes obstruido el tabique y todo, ¿no? Y desde psiquiatría vemos toda la parte de pesadillas, insomnio, narcolepsia, o sea, mucho sueño, movimientos en el ciclo circadiano, vemos toda esta parte, y en niños nos hacen falta paidopsiquiatras que se dediquen, o sea, psiquiatras de niños que se dediquen al sueño. Casi no hay. Y es diferente, cambia, ¿no? Sí cambia. Ok. Que ahí me faltó decir, ¿no? La doctora estudió medicina en la UNAM y también hizo la alta especialidad en trastornos del sueño, ¿cierto? Sí, así es. De ahí el énfasis en esto del sueño, ¿no? Sí, a ver, vamos como para ir aclarando, porque hay como puntos, ¿no? Que quizá toque, pues sí, apuntalar. Un paidopsiquiatra es este médico que estudió psiquiatría y que después hizo una alta especialidad en
psiquiatría para niños. Sí, una subespecialidad en psiquiatría para niños, exactamente. Okay. ¿Cuál sería el rango de un psiquiatra? O sea, ¿hasta qué edad ve a una persona? Típicamente es hasta los 18 años, aunque, por ejemplo, en el Hospital Juan N. Navarro se acepta hospitalización hasta los 16 años. Entonces, un poquito ahí varía, pero sí, es desde recién nacidos hasta un poquito los 16, los 18. Ok, o sea, ese punto me parece como, ¿no? Ahora, insomnio, podríamos entonces buscar a un especialista en temas de sueño, que podría ser todos estos especialistas que nos dijiste. No obstante, un psiquiatra, en tu caso en particular, podrías ver a alguien desde psiquiatría y desde algún trastorno del sueño. Exactamente, sí. Si fuera, por ejemplo, insomnio, yo sí recomendaría acudir con un especialista en psiquiatría que tenga alta especialidad en trastornos del sueño. Porque la verdad es que en psiquiatría en general, y en todas las áreas, no le prestamos mucha atención a veces al sueño. Como que damos el medicamento y eso es lo que pensamos que va a ayudar, pero pues esto es algo que es poco conocido, pero el tratamiento de elección para el insomnio es terapia cognitivo-conductual para el insomnio, así se llama, ¿no? Esa es la primera lección, la que recomiendan todas las guías, y en cáncer de mama se recomienda mucho, tiene mucha efectividad. Sobre todo sube la efectividad post-intervenciones, pero se puede ir dando durante los tratamientos. Así es. Y en niños, pues hay algunas otras intervenciones. La terapia cognitivo-conductual para el insomnio es un abordaje que son varias sesiones y tiene varios componentes, muchas herramientas. Para niños, lo que se hace usualmente es como tomar algunos de esos componentes que sabemos que son los que más funcionan, simplificarlos lo más posible para que justo no se sienta como tarea o demasiado complejo y pues enfocarnos como en uno, ¿no? E ir abordando esa parte. ¿Qué tan, no sé si exista estadística ahí, qué tan frecuente es que un niño en donde en su casa papá o mamá tenga cáncer presente temas de insomnio o temas de sueño? Esa es muy buena pregunta y yo creo que la voy a investigar porque desconozco las cifras. Sé que en cáncer de mama, bueno, en general en la población en México, el insomnio anda por ahí del 30%, 20%. O sea, como un tercio de nuestra población va a tener dificultad para quedarse dormida o se va a despertar después de haber iniciado el sueño. En cáncer de mama, en personas con cáncer de mama, sube hasta un 60-80%. ¿Por qué? Por los tratamientos, por el diagnóstico, esta hiperactivación y esta cuestión de dificultad como para dejar ir, ¿no? Pero es muy buena pregunta en niños y adolescentes con familiares con diagnóstico de cáncer de mama. Sería interesante ver. Yo creo que hay estudios, pero sí tendría que revisar. Ok, entonces regresando un poquito como a todos estos síntomas, ¿no? Entonces es, a ver, ojo con los niños en todos estos temas. Insomnio, en el apetito, en cómo se está comportando, ¿no? Entonces todas esas cosas nos hacen presuponer que algo está sucediendo y entonces en ese sentido tocará ver qué tan, podríamos decirlo así, qué tan disfuncional está siendo y eventualmente en función a qué tan disfuncional es, buscamos ayuda de alguien más. Sí, qué tanto cambio veo, qué tanto me está preocupando, ¿no? Y qué tanto le está afectando en su día a día, ¿no? Justo como notar un poquito esto, sí, a partir de la funcionalidad puede ser un punto importante también, ¿no? Y me voy a regresar a esto que decías también hace ratito de pronto asumimos que a los niños no les tenemos que decir demasiadas cosas, ¿no? Y un punto que yo veo también en la consulta es, haciendo caso a que se asocia cáncer igual a muerte, es no hablemos de muerte en la casa, ¿no? Aunque la persona aunque los médicos nunca hayan hablado de muerte, ¿no? Aunque los médicos nunca hayan hablado de esta situación se está complicando al grado de que podrías morir, de pronto pareciera que la muerte se queda como... Ahorita ese chiste de la muerte ni te lo saques ahorita, o sea, no aplica. ¿Qué piensas en ese sentido de callarse este tema? Pues creo que es esperado también porque justo da mucho miedo, ¿no? Y creo que es de las cosas más incomprensibles que hay en este mundo, ¿no? El por qué de pronto dejamos de existir
y por qué a unos les pasa antes, a otros después, por qué en este momento, ¿no? Y es como uno de los temas, creo que, humanos más conflictivos que hay. Entonces, de entrada creo que es natural el sentir como esas ganas de evitarlo y no tocarlo, ¿no? Pero creo que en la medida que nos alejemos de ese tema, se va haciendo más mito, se va haciendo más miedo, se va haciendo como más distante y pues nos deja como con también pues una cuestión ahí que es intocable, y creo que esos intocables se tornan a largo plazo pues en un conflicto interno fuerte, ¿no? Porque si nunca los hablamos, nunca los abordamos, nunca los volteamos a ver, eso no hace que desaparezcan. Ahí va a estar. El hecho de no voltearlo a ver no hace que se vaya. Ahí está. Entonces creo que quizá de entrada de esto admitir también me da miedo morirme, ¿no? Y cómo se lo voy a decir a mi hijo, ¿no? O a mi hija. ¿Cómo lo voy a abordar? ¿Cómo lo voy a tocar? Si es que llega el momento, o si me pregunta, si quiere saber un poquito, ¿no? Algo que, a ver, tú dime qué piensas desde tu área, ¿no? Justo en este sentido, de pronto hay familias que me dicen, oye, no vamos a hablar del diagnóstico, no vamos a hablar de muerte, y de pronto en la misma consulta empiezan a surgir todas estas fantasías, haciendo caso a lo que platicábamos hace un momento de el pensamiento, ¿no? De todo esto que se va, ¿no? De la imaginación, ¿no? Y les decía, bueno, a ver, pues les he dicho, si ya se tocó el tema de la muerte, más allá de que sea una realidad o no, entrémosle a ese tema. Por algo está llegando. Exacto. ¿No? Sí. Y esto, de pronto, como que me ha pasado que las pacientes dicen, bueno, ok, va, me da miedo morir, aunque nadie me ha dicho que de esto voy a morir, pero me da miedo morir, está saliendo, hablemos de esto. Pero cuando se va a la familia es como, ni al caso, no voy a hablar de este tema con mis hijos, o sea, porque lo pongo sobre la mesa y vienen todos estos pensamientos, ¿no? De, es que si lo llamo, lo atraigo, ¿no? Si pienso en muerte, entonces va a venir. ¿Qué tal si esto de los pensamientos sí hace que la enfermedad progrese, que llegue ahí? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para abordar este tema con los niños? Pues creo que es complejo. No tengo como una respuesta así súper estructurada, pero creo que un poquito desde la parte de tanatología, quizá recordar que la muerte no es prevenible, ¿no? Que todos estamos en riesgo de morir en cualquier momento, ¿no? Y que eso no es como una amenaza o como algo para que se vayan todos, así, vamos a morir. O sea, pero sí creo que es importante tomarlo en cuenta de vez en cuando, porque nos recuerda que la vida es finita y que la vida es importante, ¿no? Porque se acaba, entonces se vuelve como una joya preciosa, ya que tiene un fin, se vuelve como algo que cobra mucha más importancia, mucho más peso. Entonces, recordar un poquito esto quizá, tratarlo de plano, si no sé cómo hablarlo, si me da mucha ansiedad, pues quizás sí buscar el apoyo pues de algún especialista, ¿no? En tanatología quizá, para ir abordando estos temas en familia. ¿No? Ir tocando estos temas, ir hablando un poquito y viendo qué emociones surgen al respecto, qué dudas, pero recordar esto desde el punto de vista como personal, que la muerte no es prevenible, y que eso le da importancia a la vida, ¿no? Eso. Ok, y de alguna manera seguir con esta estructura, ¿no? O sea, si hablamos de la muerte, si sale el tema de la muerte con los niños y vemos todas estas cosas que se pueden mover, ¿no? O sea, otra vez el sueño, el apetito, ¿no? Si los notamos diferentes, pues entonces nuevamente buscar apoyo de alguien especializado. Exacto, porque creo que de los puntos más traumáticos o eventos traumáticos en la vida, si volteamos a ver a nuestra propia historia, o al menos yo viendo la mía, pues el duelo, la pérdida, las pérdidas, y no solo por muerte, sino las pérdidas de relaciones, de situaciones que queríamos, son momentos muy traumáticos. Entonces, este es un momento traumático también. Y no es que nosotros estemos buscando traumatizar a nuestros hijos, ¿no? Claro. Simplemente
y va a sonar quizá un poco como cruel o directo, pero pues así es un poco la vida. Nos va lanzando cosas, vamos viviendo cosas, y creo que lo importante o parte de las cosas importantes es esto: pedir apoyo, comunicarlo, hablarlo, y seguir como redirigiéndonos o reorientándonos a lo que es importante para nosotros. O sea, en el abordaje podríamos encontrar un sentido. Exacto. De alguna manera, ¿no? Sí. Y ya para ir cerrando un poquito, entiendo que, y me gusta esta postura de no hacer patológico la vivencia, ¿no? Me gustó como lo dijiste, de haber, pues, se vale sentir mucho, se vale sentir mucho por mucho tiempo, ¿no? Me gustó como lo dijiste. ¿Habría desde esta mirada un marco que podrías decir, sabes qué? Sí, si se sintió mucho por tanto tiempo, quizás sí toque buscar a alguien, en términos de los niños, a un psiquiatra? Pues de ahí podríamos utilizar quizá como justo los diagnósticos que ya están un poco en pie, ¿no? Que es, pues, si dura más de 2 semanas, si el niño o la niña están diario irritables, diario tristes, diario sintiéndose mal, y sobre todo poner justo mucha atención a le llamamos en psiquiatría los síntomas vegetativos, ¿no? Que es como estas cuestiones que son como muy básicas para sobrevivir, que son el sueño, la alimentación, y la energía, ¿no? Un poquito. Entonces, baja energía, alteraciones en el sueño, ya sea que estamos durmiendo mucho o durmiendo poco, y el apetito, que tenemos muchas ganas de comer o pocas ganas de comer, ¿no? Un poquito notar esto. Si esto cambia, ahí valga la pena justo como ya empezar a pensar en buscar a un psiquiatra, ¿no? Ok, 3 cosas entonces: energía, sueño y hambre. Exacto. Si eso se modifica abruptamente, por lo menos 2 semanas con la misma intensidad, ¿no? Exacto. Entonces es cuando ya tocará levantar la mano y decir, esto ya puede estar, ya se puede beneficiar de alguna especialidad. Exactamente. Y quizá pues también aplicarlo un poquito como a nosotros. Y nuevamente reitero que no es que estemos enfermos, no necesitamos estar enfermos para estar sufriendo, 1, y 2, no necesitamos tener una enfermedad para pedir ayuda. ¿No? Puede ser que el mismo sufrimiento a veces sea demasiado, y los medicamentos en lo que nos ayudan es un poco como anestesiar las emociones, ¿no? Así es como funcionan un poquito los medicamentos en psiquiatría, como que nos bajan el volumen de la emoción, porque a veces es mucho, como que nos altera mucho, nos llena mucho. Entonces, pues sí nos ayudan a bajar el volumen, y hay que utilizarlos pues por un tiempo corto, como pues, por ejemplo 6 meses, es lo que se recomienda en la mayor parte de las guías, ¿no? Y pues tener también un retiro paulatino, porque sí, y esto es algo que también me interesa mencionar, que dan abstinencia, ¿no? No es que se genere una adicción per se, en el sentido de que me van a dar ganas de tomarme el antidepresivo, pero sí el cuerpo se adapta, se acostumbra y necesita que la disminución sea lenta. Y esto mucho más también en niños, ¿no? En niños que pues se sienten mal, que están viviendo todo esto, el bajarles o quitarles un medicamento de golpe, pues van a empezar con estos síntomas de abstinencia o descontinuación, también es otro término que se utiliza, al antidepresivo, y es importante irlos bajando lento. Ok. Uy, me queda claro, o sea, me vienen un montón de dudas, y estamos para finalizar, pero esto me gustaría también enfatizar en esto, o sea, una vez que se necesita ayuda por parte de psiquiatría o paidopsiquiatría, la invitación es, sigue lo que este especialista te dice hasta el final, porque esto que decías ahorita de quitar el medicamento, lo escucho todo el tiempo. Ya me sentí bien y pues yo dije que pues ya hasta ahí, ¿no? No. O fíjate que ya sí llevo 5 años ocupando tal medicamento. No, pues es que fui con el psiquiatra, me dijo que eso era, y pues como aparte me lo venden sin receta, pues yo me lo quedé, ¿no? Sí, me lo seguí tomando, y ahora me asusta que si lo dejo de tomar, claro. ¿Qué pasa? Me siento pésimo, me siento triste, entonces me reitera la idea de que estoy enfermo, y no realmente. Quizá estás pasando por una abstinencia, y a lo mejor digo, pues no hay que ser tan bruscos en quitar el medicamento, ¿no? Entonces justo. Y también ahí pues
me toca un poquito criticar a mi especialidad, que a veces nos da miedo lanzarnos a bajar el medicamento o lo vemos como algo que no se hace, ¿no? Un poquito, porque nos da miedo que la persona recaiga. Pero pues sí, ahí sí sería como justo una invitación también, aprovechando a psiquiatría, pues a revisar un poquito las guías, porque hay unas guías de prescripción que se llaman Motley, y ahí vienen las tablas de cómo irlo haciendo, ¿no? Y poco a poco, cada 2 semanas, y parece como una locura, ¿no? El ir bajando, por ejemplo, de 10 miligramos a 9 miligramos, ¿no? Y se tienen que mandar a hacer las tabletas y todo para poder ir como bajando lento, y hay diferentes pautas de prescripción. Entonces, pero sí es importante como tener esta comunicación, esta apertura, y si algo puedo enfatizar es, los médicos somos a veces muy tercos, ¿no? Y muy impositivos, entonces creo que es importante que los pacientes, o sea, para mí un buen paciente es aquel que me exige, aquel que me dice, oiga doctora, esto no me gustó, oiga doctora, esto tal, oiga, yo siento que tal, yo me conozco y esto que me está diciendo no me parece, ¿no? Entonces, eso que vemos en México un poquito como del paciente que está así, que sí doctor y todo, eso para mí es difícil porque es una persona con la que probablemente yo cometa más errores porque voy a estar haciendo cosas que no le van, ¿no? Entonces un poquito que me exijan, a mí me gusta, que me digan como oye, esto no, y aquello tal, y que me pongan como estas pautas, porque sí, somos como más tercos y a veces no damos la información completa, ¿no? Entonces, si algo puedo recomendar desde mi parte médica es que sean más exigentes con sus doctores. Así los tachen de paciente rebelde, pues mejor paciente rebelde pero que se cuida y que exige, a paciente sumiso, sumisa que todo dice que sí, ¿no? Sí, que ahí nos metemos en otro rollo, ¿no? Porque justo es ir cambiando esta dinámica con los médicos, ¿no? Exacto. De pronto sí nos es fácil someternos, porque también a veces conviene, ¿no? Pues el médico me dijo, ¿no? Sí. Pero que me da gusto también escuchar esto y toca decirlo, que en tu consulta justo invites a la autonomía, invites al ir acompañando a la persona, a que te reten, ¿no? Entonces, la doctora está acá en FUCAM, como lo dije desde el principio, ¿no? Vienes los sábados, ¿cierto? Sí, vengo los sábados. Esta consulta está abierta para todas las pacientes, ¿no? Que quieran, que identifiquen, haciendo caso a esto de la autonomía, que identifiquen que se podrían ver beneficiadas de psiquiatría. De verdad, muchas gracias porque me parece que humanizas tu profesión, ¿no? En esta parte de, insisto, de sentirse, de verse y de identificar si te va bien un medicamento. También nos hablaste de estas otras terapias, ¿no? Que también están, que coexisten, digamos, ¿no? Antes quizá de meter un medicamento, o sea, no siempre ir con un psiquiatra implicará, ¿no? Sí, tomar medicamentos. Que salgas con una receta, sí, exacto, ¿no? Sino más bien con consideraciones de otras terapéuticas que podrían eventualmente dar cuenta de, oye, ya llegamos a este momento, quizás sí un medicamento te vendría bien, ¿no? Adherirse a los tratamientos, guiarse de los especialistas para aumentar, quitar, darse breaks de tratamientos. Siempre el médico tratante es el que va a sugerir esto, ¿no? Y siéntanse libre justo con lo que decías, de decir, oye, ya no me va bien este medicamento, ¿no? O ya no lo quiero tomar, ¿qué otras opciones hay? Y ¿no? tu cuerpo, es tu mente, es tu vida. Yo estoy abierta y de verdad que les hago la invitación a, si tienen dudas de psiquiatría, si tienen quejas de sus doctores, doctoras, porque también pasa, bienvenida. Sí pasa, o si quieren, por ejemplo, dejar de tomar un medicamento que llevan 10, 5, 20 años tomando, o tienen dudas de lo que están tomando, o de si a lo mejor les convendría o no, si es como una posibilidad. Yo estoy completamente abierta, como dice Omar, yo vengo los sábados acá a FUCAM, y estoy abierta a todas las preguntas, a lo que me vayan diciendo, a guiar y a acompañar en todo este proceso, y pues el espacio es justamente para ustedes. A mí me importa dar un espacio en el que puedan expresarse y pues sí, manifestar todas estas dudas, inquietudes, emociones que a lo mejor en otros lados se cancelan, ¿no? Eso. Claro. Y quizá haciendo caso, o sea, con el tema de hoy, me parece que justo responsabilizarse de uno mismo, siendo papá, siendo mamá, eventualmente te dará también la posibilidad a regresar con los menores de casa
como para poder evaluarlo desde otro lugar, ¿no? Porque si también yo estoy irritable, yo estoy con algunas emociones, ¿no? Justo. Con picos, pues claro, me va a ser mucho más difícil evaluar a alguien más, ¿no? Entonces, si me permites ponerlo así, corrígeme si lo digo mal, pues justo, a ver, primero es yo como adulto, ¿no? Como mamá, como papá, y eventualmente esto, claramente el niño se va a ver beneficiado y dará posibilidad a evaluarle, ¿no? Exacto, y creo que en ese sentido el diagnóstico de cáncer también nos ordena las prioridades un poquito, Claro. ¿no? Y nos damos cuenta de que está como esta noción de que si somos mamás, papás, pues sobre todo mamás en México, nos anulamos, ¿no? Y ya no existo y yo tengo que estar siempre bien para mis hijos. No, y no va a pasar así, no es la realidad. Entonces, si yo me siento mal, yo estoy mal y ahorita no estoy pudiendo hacer las cosas que hacía, hacer como era, y no sé ni para dónde moverme, pues primero ver qué está pasando acá. Ese es como quizás será el primer paso, ¿no? Y ya después vendrá un poquito el encargarme de los demás, ¿no? Que creo que es algo que nos pasa mucho a las mujeres, digo, también a hombres, pero en general creo que la sociedad pone mucho esta carga, ¿no? De tú tienes que estar bien para sostener a todos y que todos estén atendidos. Claro. Y el cáncer nos hace voltear a ver que necesitamos nosotros también esa atención y ese apoyo. Entonces, yo diría que escuchemos esta prioridad de atendernos y ya después podemos atender a los demás, ¿no? Totalmente, sí, y justo creo que a las mujeres les es un poco más fácil anularse, ¿no? En esto de, incluso en el mundo emocional, ¿no? Como de, bueno, yo me quedo atrás y primero toca acercar la familia, ¿no? Exacto. Ok, bueno, pues entonces terminamos otra vez, muchas gracias. Gracias. Estén atentas a las redes sociales de FUCAM, porque el mes de los niños no se acaba. Pareciera que vamos a tener una conferencia para seguir hablando de los chiquitos en casa. Y pues bueno, seguimos. Que estén muy bien. Buena tarde.